nosotros recabamos en alguna investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de rendimiento de estudiantes y lo queremos ver a través de las notas que ellos obtienen de las actividades, pues obviamente serán esos datos o esas notas que se encuentran al centro del conjunto de datos que tenemos. Y obviamente pues es de ir poniendo atención a esos datos, porque nos dan como que un parámetro de en dónde se encuentra, digamos, la mayoría. Pero recuérdense que también en un conjunto de datos existen datos aislados, donde van a haber, por ejemplo, casos de ¿cómo se llama esto? De estudiantes. Seguimos hablando de rendimiento académico y lo estamos haciendo a través de notas de actividades. Vamos a ver nosotros que hay pues estudiantes que van a sacar notas muy muy bajas y van a haber estudiantes que van a sacar notas muy muy altas y que no van a estar cerca de ese promedio, sino que van a estar como que a los extremos, o van a estar como que muy alejados de donde está la mayoría. Por ejemplo, si en un examen o en un laboratorio la mayoría sacó entre 70 y 80, pues vamos a tener más o menos un promedio de 75. Pero recuérdense que van a haber estudiantes que en esa actividad sacaron 100. Y entonces ese 100 está muy distante de ese 75. Tal vez no muy distante, ¿verdad? 25 puntos. Pero puede ser que algún patojo, algún estudiante haya sacado un 30 en ese laboratorio y está a 40 puntos de ese 75. O sea, no quiere, ese valor promedio no quiere decir que todos sacaron esa nota, sino que simplemente me está indicando que ahí se concentran, digamos, la mayoría de estudiantes en cuanto a la nota que obtuvieron en ese laboratorio. Pero habrán estudiantes que o sacaron una nota muy alta o una nota muy baja que no están cerca de ese promedio. Pero también hay que ponerle atención a esos valores. Porque, por ejemplo, si lo vemos a nivel educativo, cuando un estudiante saca una nota muy baja, ya se encienden, por ejemplo, las alertas de nosotros como profesores y empezamos a ver qué es lo que sucede con estos estudiantes. Por ejemplo, si la cuestión académica es algo puramente cognitivo que tiene el estudiante por una cuestión, digamos, ahí de responsabilidad, puede ser también algún problema familiar que esté afectando el hecho de que él pueda dedicarse completamente a la actividad educativa, o que su mente esté por otro lado, o por ejemplo estudiantes que pueden tener algún trastorno, en este caso por ejemplo déficit de atención, que haya que hacerles alguna adecuación curricular porque aparte de eso no están, digamos, no están mejorando porque no pueden tener, digamos, el mismo proceso de aprendizaje que los demás, y pues en este caso haya que hacer alguna adecuación curricular. Entonces, dense cuenta que esos datos que nos aparecen a los extremos son muy importantes porque nos dan algunas señales de alerta de casos específicos que tenemos de estudiantes. Y obviamente, por ejemplo, un estudiante que siempre saca pues notas altas, pues también es una cuestión como de irle poniendo un poquito de atención, porque puede ser un estudiante al que nosotros podamos exigirle más porque sabemos que él puede dar más, o que por ahí pueden ir, digamos, ciertos gustos o cierta tendencia a escoger una carrera profesional que le permita desarrollar esas habilidades que ya tiene, digamos, muy bien desarrolladas, es decir, desarrollarlas más. Entonces, no solo los datos que están al centro de un conjunto de datos son importantes, sino que también son importantes los extremos. Y es muy importante también que nosotros veamos o le demos importancia a esos datos que se encuentran en los extremos. Denme chancecito acá que lo ponga el PowerPoint ahí. Acá en el libro utiliza un ejemplo muy particular, porque utiliza las filas de los bancos.
como ejemplo para poder explicar lo que es el rango. Porque hay datos que pueden ser un poquito engañosos. Entonces veamos acá. Por ejemplo, una primera medida de variación es el rango. O sea, nosotros tenemos en un conjunto de datos que establecer el rango. Es decir, ¿cuál fue nuestro valor mínimo? Vamos a ver si lo pega. Así. A veces no me hace caso. Así. ¿No lo copia ustedes? No, en teoría ya lo copió, ya lo tienen por portapapeles. Es aquí donde no me lo crea. ¿Sabe quién me está pegando acá? Ahí está. Aquí está, ya me lo pego acá. Ahí sí, como quiso y cuando quiso. Entonces tenemos este primer concepto, que es el de rango, que nos permite establecer ese margen de conjunto de datos que nosotros tenemos con respecto a un conjunto de datos que nosotros hayamos obtenido. Entonces la fórmula para encontrar el rango, es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, veamos en el banco 1, donde hay filas variables. El banco número 1, donde hay filas variables, vamos a ir calculando los rangos. En el banco 1, antes había un banco 1 aquí en Guatemala, ¿verdad ustedes? El valor máximo de esta fila es 6. Pero el valor mínimo de esta fila también es 6. Por lo tanto, el rango para el primer banco es de 0 minutos. Estos datos de acá corresponden a minutos. Es el tiempo que se tarda en atender a cada persona. 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos. En donde hay una sola fila, aquí está el margen de tiempo. ¿Sí? En este caso 4 minutos y 7 minutos en este segundo banco. Sería entonces 7 minutos mi valor máximo, menos 4 minutos que corresponden al valor mínimo, y aquí me da 3 minutos como el rango de atención. Y en el banco donde hay múltiples filas, mi valor máximo es 14, y en esta el valor mínimo es 1 minuto de atención. Entonces acá mi rango es de 13 minutos. ¿Sí? Entonces, el rango me permite a mí saber cuánta separación hay entre el valor menor y el valor mayor o máximo. Entonces, eso me permite a mí establecer cuál es el margen de datos que tengo yo en un conjunto de datos. Entonces, sí es importante esa medida de tendencia central, porque eso me da a mí una característica, digamos, importante. Veamos el siguiente concepto. El siguiente concepto es desviación estándar. ¿Sí? Y tenemos dos fórmulas para la desviación estándar.
La desviación estándar pues es una medida de cómo varían los valores con respecto a la media. En este caso se define como un tipo de desviación promedio de los valores, es decir, qué tan desviados pueden estar los valores de un conjunto de datos con respecto al promedio, es decir, a qué distancia, más o menos o aproximadamente, están con respecto a ese valor promedio que uno tiene. Entonces, ahí está ese concepto. Veamos acá. Voy a ver si puedo copiar todo esto como uno solo. No, no me deja esto. Voy a copiar primero esto. Poner copiar. Voy aquí pegar. Vamos a volver acá. A copiar. Están grabando la clase, compañeros. Yo creo que no, licenciado, no supimos cómo grabar. La compañera que siempre graba no está. Es que ella escribió en el grupo que ya no podías continuar grabando las clases y pidió si alguien más podía hacerlo, pero yo creo que nadie más podía. Ya. Porque fíjense que una vez estando en presencialidad, a mí me grababan con teléfono. Grababan las clases con teléfono ahí en la clase y luego se compartían ellos. No sé si alguien quisiera hacerlo así, de que quiera grabar con su teléfono lo que aparece en la pantalla de la computadora. Podría ser una opción, compañeros. Entonces tenemos, aquí me está diciendo que calcule la desviación, en este caso del banco donde hay múltiples filas. Dense cuenta que en el banco donde hay múltiples filas es como más variable el tiempo, porque hay clientes a los que los atendieron en 1 minuto y hay clientes a los que atendieron hasta en 14 minutos. Entonces sí hay bastante variación ahí en cuanto a cuánto tiempo se tardan con unos y cuánto tiempo se tardan con otros. Entonces es importante que nosotros mantengamos o sepamos la fórmula que debemos utilizar. Voy a utilizar, hay una que es para muestra y hay otra que es para población. Acá la que les comparto, la que vamos a utilizar es para muestra, ¿sí? Es más práctica que esta otra que está acá, miren. Es un poquito más compleja esta segunda. Yo veo más fácil de utilizar la primera. Entonces esa es la que vamos a utilizar. La voy a trasladar para acá. ¿Sí? Aquí me está diciendo, ¿sí?, que encuentre la desviación estándar en cuanto a los tiempos de atención a los clientes en un banco donde hay múltiples filas. Y tenemos 1 minuto, 3 minutos y 14 minutos. Entonces hay que analizar cada uno de los datos que me da la fórmula. Entonces, si quieren, vayamos haciéndolo por pasos. Y el primer paso que tengo que hacer es calcular la media. Miren, aquí en la fórmula aparece la media. Entonces, ese es el primer dato que yo debo de calcular. Miren, mi media. Y ustedes saben que la media es sumar todos los datos y dividirlos dentro de la cantidad de datos que son. Entonces mi media va a ser sumar 1 más 3 más 14, es decir, sumar mis datos, y como son 3 datos, lo voy a dividir dentro de 3. 1 más 3, 4. Más 4, más 14, perdón, son 18. Y 18 dividido 3 es 6.
En este caso, como estamos hablando de tiempo, minutos. Entonces, dense cuenta de algo, que a pesar de que en teoría, en ese banco, en promedio, atienden a las personas cada 6 minutos, es decir, se tardan 6 minutos en atender a cada cliente, porque es la medida central, es decir, es donde se concentran los datos. Pero hubo un cliente en el que se tardaron 14 minutos en atenderlo, pero hubo otro en el que se tardaron 1 minuto, o hay una fila en la que se tarda en atender a los clientes 1 minuto, mientras que en la otra se tarda en atender a los clientes 14 minutos. Pero el promedio me dice que son 6. Entonces, a pesar de que en teoría hay un promedio de atención de 6 minutos, hay unos donde se tardan demasiado y hay otros donde se tardan muy poco. Entonces, mi primer paso fue ese. ¿Sí? Ahora vamos con mi segundo paso. Mi segundo paso va a ser ahora. Vamos a utilizar otro color acá. Tal vez un verde. No te quiero gritando. Ahora mi segundo paso va a ser encontrar todo esto. Miren, Una hora te lo a cada dato 11:20 me lo regresas. le voy a restar la media. Vuelvo a repetir. Mi segundo paso va a ser a cada dato restarle la media. Entonces, mi primer dato es 1. Lo voy a escribir aquí en la fórmula. Miren, es x menos x promedio. Entonces, quiere decir que a cada dato le voy a restar la media. El primer dato es 1. Le voy a restar la media. Menos 6 me da 5 negativo. Luego mi segundo dato es 2. También a ese, no, perdón, es 3. Mi segundo dato es 3. A ese dato también le voy a restar la media. En este caso sería 3 negativo. Y por último, mi último dato es 14. A ese dato también le voy a restar la media. Y 14 menos 6 me da 8. Ahí está mi segundo paso. Miren, vuelvo a repetir. El primer paso, calcular la media. El segundo paso, a cada dato, restarle la media. Y ahí voy a obtener estos valores. ¿Alguien levantó la mano, compañeros? Disculpe que como estoy compartiendo pantalla no puedo ver quién levantó la mano. O alguien escribió en el chat. Ahora, mi tercer paso va a ser este, miren. Vamos a ponerlo ahorita con otro color. No sé si el amarillo, lo pongamos uno así, pero coquetón acá. Ahora va a ser elevar al cuadrado cada dato. ¿Sí? Entonces, voy a escribir la parte de la fórmula acá, que sería x menos promedio, cada dato menos el promedio, pero ahora elevándolo al cuadrado. Mi primer dato fue 5 negativo. Entonces ingreso en la calculadora 5 negativo elevado al cuadrado, me va a dar 25. ¿Cuál sería mi siguiente? Mi siguiente fue 3 negativo, ¿verdad? Entonces va a ser 3 negativo elevado al cuadrado, me va a dar 9. Veamos el otro, es 8. 8 elevado al cuadrado me da 64. Y ahí ya tengo, miren, mi tercer paso. Ahora, mi cuarto paso, ¿sí? Vamos a poner cuarto paso acá. Mi cuarto paso va a ser ahora todo esto, miren. Es decir, le voy a poner atención a este símbolo. Miren, ¿se recuerdan que esta letra griega ya la vimos? Una letra griega se llama sigma y en matemática la letra sigma mayúscula quiere decir suma.
Entonces, yo voy a sumar todos los datos. Es decir, ahora voy a colocar, digamos, toda la fórmula de arriba, la parte de arriba, ¿verdad? Sumar los resultados que ya obtuve en el paso anterior. En este caso sería 25 más 9 más 64. Igual, eso me da 98. Ahí ya obtuve, compañeros, lo de aquí arriba. Me hace falta obtenerlo de aquí abajo. Entonces mi quinto paso va a ser obtener lo del denominador. Dice n-1. Recuérdense que en estadística la letra n quiere decir la cantidad de datos que tengo. Entonces a la cantidad de datos que tengo le tengo que restar 1. Entonces tengo 1, 2, 3 datos. Entonces n va a ser igual a 3. Pero yo lo que tengo que hacer es a n restarle 1 por fórmula. La fórmula me dice que a n le reste 1. Entonces n menos 1 va a ser 3 menos 1 y eso me va a dar 2. Entonces miren, ya tengo lo de aquí abajo. ¿Sí? Ya tengo lo de aquí abajo. Ahora hagamos una donde yo haga la división. Lo de aquí, lo de que está encerrado todo entre la raíz, miren. Ahora hagamos la división. Entonces mi sexto paso va a ser dividir lo que obtuve arriba dentro de lo que obtuve abajo. Dividir lo que tuve arriba, que es 98, dentro de lo que me quedó abajo, que es 2. Entonces yo a 98 lo voy a dividir dentro de 2. Pero ¿saben qué? Voy a colocar mejor toda la fórmula para que ustedes vean. O sea que ahorita lo que voy a hacer en este paso 6 es que voy a efectuar esta operación. Miren, la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado dividido n menos 1. ¿Sí? Ese es mi sexto paso, realizar esta operación, la división. ¿Cuánto me dio lo de arriba de la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado? Me dio 98. ¿Cuánto me dio el n menos 1, que es lo que está abajo? El n menos 1 me dio 2. Entonces, 98 dividido 2 me da 49. ¿Sí? Y entonces ya mi séptimo paso va a ser calcular la raíz cuadrada. Ya hacerlo todo. Entonces se cuenta que vamos de adentro hacia afuera. Y lo voy haciendo paso por paso. Para que ustedes vayan viendo cuál es el paso que ustedes tienen que ir haciendo para que no se confundan. Entonces ahora sí va a ser hacer toda la operación, es decir, sacar la raíz. X menos x media elevado al cuadrado dividido n menos 1 y todo esto raíz. Pero yo ya sé que la división de lo que está aquí adentro del radical a mí me da 49. Y a esto le voy a aplicar raíz. ¿Sí? Y la raíz de 49 me da 7. Y como estamos hablando de minutos, esta es la desviación, miren, 7 minutos. Eso quiere decir que de la media, que fueron 6 minutos, esto que está acá, miren, de la media, que fueron 6 minutos, la desviación de los datos está más o menos entre 7 minutos. Quiere decir que son poco más de 7 minutos con respecto a la media o poco menos de 7 minutos con respecto a la media. Entonces, este 7
me dice o me da una interpretación ahí de qué tan distantes o qué tan desviados están los puntos con respecto a la media. Y si se dan cuenta ustedes, si yo a 6 le sumo 7, me da 13, que está cerca de este valor, miren, de este 14. Y si yo a este 6 le resto 7, también va a ser menos 1, va a estar cerca de este valor. Entonces, lo que hace la desviación, ahí sí como su misma palabra lo dice, es indicarme qué tan desviados están los valores con respecto a la media. Lo ideal es que una desviación esté lo más cercana a 0. Eso sería lo ideal, porque quiere decir que todos los valores están muy cercanos al 0. Es decir, a la media. Pero, entre más grande me quede una desviación estándar con respecto al conjunto, a los valores del conjunto de datos, ahí me está diciendo, mira, tenés datos que están muy dispersos. Aunque tu media es 6, tenés datos que están muy dispersos. Y hay que ponerle atención a esos datos que están muy dispersos. La intención o lo ideal, compañeros, es que cuando ustedes hagan su investigación y estén tabulando los datos, no tengan desviaciones estándar muy grandes, porque quiere decir que hay datos muy dispersos y puede ser que por ahí hubo algo que no tomamos en cuenta. Volviendo al ejemplo de lo que les dije yo del burnout, que resulta que los profesores de educación física, ellos no mostraban ningún factor del burnout. Ellos me desviaron mucho mis datos, porque la mayoría de catedráticos, digamos, donde yo hice mi investigación, quienes presentaban más síndrome, más factores del síndrome burnout eran los de las áreas numéricas. De ahí venían los del área humanística y de ahí venían los de deportes. Pero los de deportes me desviaron mucho la investigación, porque ellos, ninguno tenía burnout. En cambio, los del área humanística sí, y los del área científica también. Por eso es que en mi investigación hice la recomendación de que si se hacía una próxima investigación, que se tomara en cuenta la especialidad, para que se pudiera determinar también qué áreas específicas de educación son las que presentan más ese síndrome. Porque obviamente yo no lo contemplé, digamos, al inicio de mi investigación. Ya después, conforme iba recibiendo yo resultados, me iba dando cuenta. Entonces eso me hizo pensar a mí, bueno, hay ciertas áreas del aprendizaje o de educadores que padecen más el síndrome, y entonces ahí tengo que yo establecer también un parámetro digamos, de investigación. Porque recuérdense que también fue la edad, pero la edad sí la contemplé, porque los profesores que tenían mayor experiencia presentaban menos factores del síndrome que los estudiantes, que los profesionales, digamos, que empezaban a dar clases. O sea que un profesional, según mi estudio, ahora no estoy diciendo que sea a nivel general, un profesional que está empezando en el área de educación está más propenso a que le dé el síndrome de burnout que una persona, que un profesional que ya tiene experiencia. Si nos vamos al escalafón, la parte, digamos, del Estado, digamos que los profesores clase A, según el escalafón, son los que tendrían más tendencia a presentar el síndrome. En cambio, los educadores con escalafón F de funeral, no, son bromas. Los educadores con escalafón F son los que tendrían menos tendencia a padecer del síndrome. Entonces, vean ahí cómo uno va, ¿cómo se llama esto?
estableciendo ciertos parámetros a raíz de las desviaciones. Entonces, a raíz de la desviación que me hicieron los profesores de educación física, yo recomendé entonces que mejor para una próxima investigación consideren también las áreas, porque las áreas también influyen. Puede ser que hayan colegios donde, por ejemplo, esté el área de matemática, el área de ciencias naturales, el área de sociales, el área de lenguaje, el área de computación, el área de prácticas, el área de deportes. Entonces también hacer un estudio específico de cada área y ver dónde hay más tendencia a síndrome en esos establecimientos donde podemos identificar a los profesores por sus áreas. Entonces eso sirve también, ¿verdad? Entonces, como también una desviación me permite a mí considerar una futura investigación. Veamos la siguiente diapositiva. Digamos algo que va emparejado con la variación en la varianza, ¿verdad? En este caso, pues la varianza es elevar al cuadrado. En este caso la varianza va a ser elevar al cuadrado la desviación estándar. Entonces, hombre, Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, por ejemplo, vamos para acá. Hacemos Guatemalteca, va, bonos, no decimos vamos, sino que bonos. Entonces, la varianza no es nada más que yo eleve mi desviación estándar al cuadrado. Para el ejemplo anterior, fueron 7 minutos de desviación estándar. Entonces, elevándolos al cuadrado, tengo 49 minutos al cuadrado. Entonces, es otro dato que nos va a servir más adelante para hacer otro tipo de cálculos. Ahorita quedémonos con que la varianza es el cuadrado de la desviación. Eso es, digamos, lo práctico acá. Ya después, cuando estemos viendo las aplicaciones de la varianza, es importante. Otro concepto es el coeficiente de variación, o CB. No es el CB de la hoja de vida, ¿verdad? Del currículum vitae o vitae, no sé cómo es que se dice esa cosa, que se pronuncia. ¿Sí? El coeficiente de variación. Miren, estos datos es muy importante que nosotros les pongamos atención porque nos amplían. Era lo que yo les decía. Nosotros no nos tenemos que quedar con las medidas de tendencia central, porque es cierto, nos dan una idea. ya se me están saliendo los galitos ustedes. Nos dan una idea de la característica de los datos, pero las medidas de desviación nos amplían, las medidas de variación nos amplían la información acerca de los datos, aquello que nosotros no logramos percibir, ¿sí? Entonces el coeficiente de variación, ahí está para muestra y para población, ¿sí? Entonces, aquí está la fórmula, miren. Para el examen pueden entrar las fórmulas, ¿oyeron? No hay pena de que tengan que estarlo escondiendo. ¿Sí? Sí las pueden ingresar. O sí las pueden tener a la mano las fórmulas. Igual, para el día del examen final, también pueden llevar su formulario. Eso sí, no vayan a escribir, por ejemplo, esta la uso cuando, o poner notitas así, porque entonces lo convierte en material de apoyo no autorizado, es decir, en un chivo, como decimos comúnmente. Entonces, el coeficiente de variación me da una característica, en este caso,
en relación a a la desviación, o sea, es una relación entre la desviación y la media. ¿Sí? Es algo importante ahí. Es una relación que existe entre la desviación estándar y la media. Entonces vean acá, dice estatura y peso de hombres. Dice, si utilizamos los datos muestrales de estatura y peso de hombres de 40 hombres, que está en el apéndice, en el conjunto de datos 1, el apéndice B, dice, tendremos los datos, los estadísticos que aparecen en la siguiente tabla, dice. Entonces, se midió la estatura de estos 40 hombres y la media está en 68.34. Y tiene una desviación estándar de 3 pulgadas. O sea que pueden estar por arribita de 3 o por debajo de 3 la mayoría de los que fueron, digamos, encuestados, ¿verdad? O estudiados. Y el peso de ellos está entre 172.55 libras, pero dense cuenta de algo, miren la desviación del peso. Ya ahí, ya empezamos nosotros a ver aquí casi como algo bueno y mal, ¿verdad? Porque vean ustedes que la desviación estándar de la estatura es muy pequeña, casi llegando a cero, por decirlo de alguna manera, en comparación con la desviación estándar del peso. Hay más desviación con el peso que con la estatura. Entonces el problema nos está diciendo, mire, encuéntrenos el coeficiente de variación. Pero vean ustedes que nosotros ya haciendo una primera observación, nosotros ya nos damos cuenta de que la desviación del peso es más grande que la desviación de la estatura. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos con estatura. ¿Sí? Vamos a calcular. Disculpen, mi caligrafía ahí no es muy buena. Estatura. Vamos a calcular el coeficiente de variación, en este caso, de la estatura. Entonces, mi coeficiente de variación va a ser, según la fórmula, la desviación, que para la estatura son 3.02 pulgadas, dividido la media, que son 68.34 pulgadas. Esto lo tengo que multiplicar por 100. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico 3.02 dentro de 68.34, obtengo 0.0442. ¿Sí? Esto lo tengo que multiplicar por 100 y esto me va a dar 4.42%. ¿Sí? Ahora vamos con el peso. Vuelvo otra vez a hacer el cálculo. Tengo mi coeficiente de variación, que es igual a la desviación, en este caso la desviación del peso, que son 26.33 libras, dentro de la media, que son 172.5 libras, y esto me da 100. Esto me da 100. ¿Sí? Ahora voy a dividir 26.33 dentro de 172.51. Me da 0.1526.
Ahora eso lo tengo que multiplicar por 100, 100%, ¿verdad? Y esto me va a dar 15.26. Lick, perdone, ahí en las 172.51 libras. Ah, 55, ¿verdad? Ajá. Gracias, ahorita le vamos a aplicar. Gracias, compañera. Vamos a aplicarle ahorita el borrón. Gracias por la observación. 55 libras. Ahí estamos. Entonces, miren, el porcentaje es más alto para el peso que para la estatura. Primero, nosotros pues ya nos tenemos que empezar a dar cuenta en los datos que hay más desviación en el peso que en la estatura. Ahora bien, ahí es donde ustedes como investigadores tienen que empezar a analizar e irse dando cuenta de qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, por ejemplo, para los de idioma español y literatura, recuérdense que dentro de las habilidades de lectura está el análisis. Entonces ustedes desarrollan esa habilidad. Al ustedes volverse expertos en comprensión lectora, ustedes están desarrollando análisis. En el caso de económico contable, están desarrollando también desde la parte numérica, la parte del pensamiento lógico, pero para el pensamiento lógico también se requiere de análisis. Y para los de química, biología, no solo tienen la parte de lectura de parte de la biología, que están desarrollando comprensión lectora, sino que tienen la parte de la química que desarrolla lo numérico y ahí tienen el pensamiento lógico. Tienen dos especialidades que por medio del desarrollo de competencias también desarrollan las habilidades de análisis. Entonces, hay que empezar a ver acá. Hay más desviación en el peso que una cuestión de estatura. Ahora bien, ¿cuál puede ser una de las causas? Que con la estatura es una cuestión meramente genética, porque recuérdense que cuando uno es pequeño y lo llevan con el pediatra más o menos ya le puede decir a los papás, mire, su hijo va a llegar a medir tanto, o mire, su hijo o su hija va a ser pequeñita, o mire, su hijo va a ser alto, póngalo a jugar basquetbol. Entonces, es una cuestión meramente genética. No quiere decir de que vaya a ser así al 100%, pero hay una probabilidad muy alta y los pediatras ya le dicen a los papás, mire, su hijo va a llegar a alcanzar cierta estatura. Porque el aporte genético funciona tanto del papá como de la mamá y cuestiones ahí, y también los genes dominantes, ¿verdad? Y toda la cuestión, creo que en esto los expertos son los de química y biología porque desarrollan, tienen más estudio en cuanto a la parte de genética. Pero el peso, ese ya no depende tanto de la genética. No digo que no sea así, porque a veces es así como que si tenemos papás gorditos, el hijo lo más probable es que también va a ser gordito, o si tenemos papás que son flaquitos, pues el hijo va a ser flaquito, pero ahí también tiene mucho que ver la calidad de vida. ¿Qué tipo de comida estoy ingiriendo? Mis horas de sueño, mi control del estrés, cuánta comida chatarra estoy consumiendo. Entonces ya hay más elementos externos que van a influir en mi peso, que va más asociado a la calidad de vida, más que a una cuestión genética. No digo que no haya alguna intervención genética ahí, pero hay más tendencia por la calidad de vida que nosotros tengamos. Porque recuérdense que a veces cuando nos desvelamos al día siguiente nos da hambre, pero nos da hambre porque el cuerpo lo que nos está pidiendo es energía. Nos está diciendo, mira, anoche no me permitiste descansar y reponer energía,
de alguna manera tenemos que recibirla ahorita para continuar el día y entonces comemos. Porque nos da más hambre, ¿verdad? El cuerpo nos está pidiendo energía. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando, digamos, no comemos bien o estamos, por ejemplo, con periodos de ansiedad. Hay personas que con ansiedad les da por comer y va a comer y va a comer y es por una cuestión, digamos, nerviosa, ¿verdad? De control del estrés. Entonces hay más elementos que nos afectan ahí y que ustedes tienen que estar como muy atentos a cuál puede ser la justificación o el argumento de los resultados que nosotros estamos obteniendo. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere investigar acerca de la alimentación de los estudiantes en determinado nivel, en este caso serían de nosotros de nivel medio, pues pueden hacerlo por medio del peso de los estudiantes, ¿verdad? Medir su estatura, medir su peso, medir la cintura, hacer preguntas como qué tipo de alimentación están llevando a cabo los estudiantes, si todos refaccionan en el receso, o si hay alguien que desde que llega hasta que sale no come nada, si toman agua pura, o sea, esa parte saludable también la podemos investigar nosotros en los estudiantes. Y por qué no decirlo también en los maestros, ¿verdad? Porque hay maestros que, por ejemplo, a veces desayunan a la hora que pueden. Yo me recuerdo que yo tenía una compañera hace ya varios años donde yo trabajaba que a veces daban las 11 y las 12 y ella ni siquiera había desayunado. Y a veces cuando ya llegaba la hora del almuerzo y todos estábamos almorzando, ella estaba desayunando. Porque había pasado todo ese lapso de tiempo sin poder comer, sin poder dedicar un espacio a la comida. Entonces ahí ya hay desorden. Y no digamos, esto creo que no me lo van a dejar de mentir los de química, biología, es que nosotros en nuestro sentido del olfato, el ser humano tiene la capacidad de percibir más los olores que tienen, los olores de la comida que tienen lípidos, es decir, grasa. Pasen ustedes cerca de un lugar donde están haciendo frituras, chucha, se siente bien fuerte el olor. Se siente bien fuerte, o sea, ustedes pasan frente pollo campero en un restaurante donde haya grasa y se siente rápido el olor de la fritura, donde hayan hamburguesas, papas fritas, pollo frito, se percibe bastante. El ser humano tiene esa capacidad de poder percibir con mayor facilidad los lípidos que las proteínas o los carbohidratos. Pasan ustedes por una verdurería o una frutería y no es aquello que diga, ay, cómo huelen las naranjas, ¿va? No sentimos ese olor. O sea, tendrían que haber demasiado naranjas, tendrían que estar partidas las naranjas para poder sentir algo del olor, pero por ejemplo en esa parte de ahí no sentimos mucho el olor en la parte de las frutas y verduras, salvo aquellas que por ejemplo sí sean de cuestión así fuerte, pero no lo sentimos en la misma medida que las grasas. Entonces también ahí depende mucho, ¿verdad? Nuestro autocontrol o cuestiones así, para nosotros poder, digamos, influir en nuestra alimentación y en nuestra calidad de vida. Entonces eso es lo que ustedes como profesionales en investigación deben ustedes de poder percibir o estar atentos a la hora de que suceda, porque eso les va a permitir a ustedes a hacer avances en los estudios que ustedes estén haciendo, en la tesis que ustedes estén haciendo. Entonces, por eso es que se pide que nuestra tesis la enfoquemos en un tema que nosotros dominemos, porque eso nos permite tener un amplio panorama de lo que nosotros queremos investigar. Entonces, presten mucha atención a esa parte de ahí, porque por ahí tienen ustedes que ir guiando u orientando la tesis que ustedes van construyendo, ir teniendo control de todos los elementos, de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando,
de los resultados que van obteniendo, de los posibles fallos que puedan tener. Y créanme ustedes, por eso es conveniente hacerlo con algo que ustedes dominen. Bueno, estaríamos llegando, compañeros, entonces hasta el día de hoy en lo que corresponde a la clase. 24 cursos. Igual la próxima semana tenemos parcial, prepárense bien, días 4, 5 y 6. Para el próximo sábado, parcial de las días 4, 5 y 6. Para que tengan ahí ustedes mejor conocimiento de lo que van a ser evaluados. Y les deseo un excelente fin de semana, tengan un bonito sábado y tengan una excelente semana. Cuénteme, Pamela. Gracias, licenciado.